Bien, ahora vamos a abordar el diseño instruccional desde el constructivismo. Para este diseño instruccional hemos propuesto 6 momentos. La intencionalidad. A nivel de interfaz gráfica, la intencionalidad se presenta como la explicación general sobre el objetivo del programa, es decir, que aparecen en este momento lo que son las metas de aprendizaje, determinar las metas de aprendizaje. Estas deben ser pertinentes, claras, factibles y evaluables, como lo plantea Branda en el 2010. Vamos nuevamente aquí, entonces, con la activación cognitiva. La activación cognitiva se refiere a la predisposición que tiene el estudiante para aprender. Quiere decir que es todo el interés, las motivaciones intrínsecas que se generan en el estudiante para el proceso de aprendizaje. A partir de ello, Brunner en el 72 plantea 3 elementos importantes por lo medio de los cuales podríamos generar activación cognitiva. Inicialmente, a través de la evocación, se da por repaso, conceptos o remembranza. Esta puede ser por recepción, descubrimiento, repetición o por un acto significativo. Quiere decir solicitar al estudiante recordar algún tipo de concepto o evento que le permita establecer una relación con los conceptos nuevos que va a abordar. En el proceso de provocación, a partir de despertar curiosidad en el estudiante, esta curiosidad puede estar dada por un acertijo, un video, una pregunta inconclusa o el inicio de un evento que no ha terminado y que él, a través de el trabajo dentro del ambiente, va a lograr descubrir. Por desequilibrio, al crear la incertidumbre o el desequilibrio, se puede lograr por algo que no sabemos, por asombro, algo que causa gran admiración o extrañeza, o por contradicción, situaciones de conflicto. Quiere decir allí que todas estas estrategias planteadas como el aprendizaje basado en proyectos permite hacer este tipo de desequilibrios cognitivos para predisponer al estudiante a adquirir la nueva información. La invitación al aprendizaje. Entonces allí aparece un elemento importante a nivel de multimedia. Se deben colocar botones de ayuda, deben haber unos momentos que deben ser concretos, es decir, el estudiante debe saber qué es lo que debe realizar, aunque los recursos no sean los que el maestro normalmente coloca en el aula. Allí habrá unos de base, pero todo el material adicional que el estudiante pueda repasarlo puede hacer por medio de internet. Cada tema tiene una guía concreta e hipertextual, es decir, a pesar de que hay muchos medios que un estudiante puede trabajar a través de internet, lo ideal es que el estudiante logre tener una guía sobre qué es lo que debe abordar, cuáles son los temas a abordar. Deben aparecer en todo momento ayudas para el estudiante. ¿Qué será la invitación al aprendizaje concretamente? La invitación al aprendizaje concretamente se refiere a los contenidos, a lo que se va a explicar, a la nueva información y lo que se hará con ella. Esto se hace a partir de organizadores previos, como lo plantea Brunner y Bandura. Los organizadores previos pueden ser expositivos o comparativos. Si son expositivos, entonces es cuando hay un escaso conocimiento del tema. Su función es proporcionar inclusores para integrar la nueva información con elementos sencillos que se puedan presentar a modo de ejemplo o relación. En este sentido son las explicaciones que por lo general todos los maestros usamos. A través de los comparativos, de los organizadores previos comparativos, cuando el aprendizaje se recepciona por fuentes y diferencias del saber previo de un conocimiento nuevo, es decir, cuando hay elementos familiares que median por el acto comunicativo. Aquí entonces es recordar alguna situación, hacer un sistema análogo con una situación o con un evento que haya sido de la experiencia del estudiante, con el fin de establecer relaciones significativas en los contenidos que se están abordando nuevos.
Vamos al momento del aseguramiento. El momento del aseguramiento se refiere básicamente a las actividades que se plantean el estudiante con el fin de hacer un proceso de asimilación. Entonces, a nivel de interfaz, debemos tener en cuenta aquí la construcción del conocimiento puede facilitarse a través de una lista de actividades que no necesariamente deben ser jerarquizadas, es decir, no es inductivo, no es una actividad primero, luego la otra, sino actividades que el estudiante pueda abordar en cualquier momento, dado que el proceso de aprendizaje, él tiene algunos grados de control sobre ese proceso de aprendizaje. Deben haber recursos adicionales que le permitan, que le sirvan de ejemplo al estudiante en la solución de las actividades planteadas. Entonces allí vamos a mirar que las actividades de aprendizaje se refieren como al conjunto de acciones planificadas de carácter individual o grupal que llevan a cabo para cumplir las metas de aprendizaje. Estas pueden darse, pueden generar el proceso de asimilación, y en este sentido pensaría que las actividades se pueden plantear pensando en los 3 momentos de asimilación que plantea Ausubel: el aprendizaje subordinado, el supraordenado y el aprendizaje combinatorio. El subordinado es cuando operan como inclusores de anclaje de nuevas ideas a ideas existentes de mayor jerárquico. Es decir, cuando el estudiante ya tiene el concepto de lo que es un barco, y el concepto nuevo, la información nueva son medios de transporte, el estudiante ya identifica que es un concepto de mayor categoría jerárquica que puede relacionar fácilmente su estructura cognitiva de base. Aparece el aprendizaje subordinado. El aprendizaje subordinado es lo contrario, cuando ya el estudiante tiene un nivel de generalidad mayor, un nivel de generalidad y de abstracción mayor, y los conceptos que vienen en la nueva información están por debajo de su estructura cognitiva. Es un concepto de todo el árbol declarativo del proceso de aprendizaje. El aprendizaje combinatorio se refiere a aquellos que ya están en el mismo nivel, es decir, son los elementos que puede adicionar como características adicionales o elementos del mismo nivel jerárquico del que ya conocía previamente, que ya estaban en su estructura cognitiva previa. Bueno, en este momento vamos a mirar la verificación del aprendizaje. Para Ausubel y Nova, el aprendizaje por acomodación se da por reestructuración o por reequilibración. La reestructuración básicamente es un proceso en el cual el estudiante tiene una estructura cognitiva de base, pero es una estructura cognitiva que se formó con algunos errores conceptuales o procedimentales, los cuales el estudiante a través del proceso de formación empieza a modificar, a clarificar, a mejorar. El proceso de reequilibración se da a través de la diferenciación progresiva que permite distinguir de manera diferente qué debe o no debe aprender el estudiante, los conceptos de menor y mayor categoría, es decir, aquí el estudiante logra hacer una selección de la información importante que debe adicionar a su proceso cognitivo. Esto va apuntando a aquellas estrategias de metacognición que va a favorecer el aprendizaje del estudiante cuando logra identificar cuáles son los elementos importantes a tener en cuenta y la forma que debe acceder a ellos. Bien, viene el proceso de evaluación del aprendizaje. El proceso de evaluación del aprendizaje es la acción de la situación educativa mediante la cual se certifica, valida, clarifica y promueve el conocimiento adquirido por parte del aprendiz. Recordemos que a nivel de interfaz gráfica se deben tener en cuenta la notificación de los errores o la aprobación de las respuestas a las cuestiones dadas, dar el resultado real
de la respuesta dada por el estudiante y orientar el proceso de profundización del tema cuando no se logra la aprobación, es decir, no es simplemente el estudiante no logró la aprobación, sino que hay que hacer todo un proceso de formación para que él logre mejorar estos desempeños académicos. Aquí tenemos algunos momentos que se han definido para este diseño instruccional, pero lógicamente usted podría aquí adicionar proceso de heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación y todos los criterios que usted considere pertinentes o su institución tenga previamente definidos desde la evaluación. Una vez concluida la fase de aseguramiento y verificación del aprendizaje, desarrolla la evaluación final por medio de un taller, test, cuestionarios, esquemas o cualquier tipo de evaluación que básicamente se tendrá en cuenta dos momentos importantes para este tipo de modelos. Un primer momento que es la verificación inicial de los conocimientos previos del estudiante en cuanto a la temática, en cuanto a la alfabetización tecnológica, de acuerdo al tipo de ambiente que se vaya a diseñar, y demás conocimientos o saberes que debe tener previos al inicio del proceso de formación. En un segundo momento se verifica el aprendizaje final, en el cual se desarrolla una prueba que reúne todos los elementos conceptuales y procedimentales que debieron aprender a lo largo del curso. Esta acción va a permitir certificar, validar, calificar y promover el conocimiento adquirido por parte del estudiante o aprendiz.